vio ayer un cuadro de situación de los diferentes alumnos en cuanto a la situación con respecto a la asistencia a clases. Para que ustedes tengan también conocimiento, que lo deben tener, sobre lo que habíamos dicho, que hay que tener un porcentaje de asistencia para tener la boleta. Y para que al mismo tiempo, si algún alumno tenía algún problema, que bueno, para que lo presentara y así como todos los que están normalmente cursando la materia se han preocupado por estar en la situación de poder hacerlo, los demás también tienen que hacerlo si quieren tener la boleta. Un segundo, por favor. Alumnos, por la pregunta que están haciendo respecto al subir los apuntes. Primero, en primera instancia, no ha sido fácil compartirlos, pero de cualquier manera estamos definiendo con la cátedra el subir o no la presentación de PowerPoint, porque si bien la idea es que ustedes tengan las clases grabadas, la presentación básicamente está en la presentación que está subida a YouTube, pero principalmente por el hecho de que la idea es que ustedes estudian desde el libro, ¿sí? La presentación es solamente una parte de un resumen que lleva una guía durante la clase, ¿no? Pero la idea principal es que ustedes vayan al Norton, que es el que tiene todo el resto del cuerpo de ese esqueleto que damos nosotros, para que verdaderamente estudien todos los conceptos. Siempre sucede que uno, y que ya ha pasado, y yo lo he pasado quizás hace menos tiempo que Hugo, pero que una vez se ve tentado a estudiar directamente las presentaciones de PowerPoint, y si bien tienen todo el esqueleto, faltan un montón de cosas que sí están en los libros. Entonces, como una ayuda medio obligada, es mejor que ustedes, si bien se basen en la presentación que está grabada en YouTube, pero que ustedes acudan al libro para hacerse la guía y el estudio con el libro. Bien. Muy bien, ingeniero Manuel. Es así. Es así. Yo quiero recordarles que es la primera vez que estamos dando frente a esta situación de pandemia. Hay muchos profesores que sí tienen PowerPoint. Yo generalmente daba clase en el pizarrón y desarrollaba en el pizarrón. Algunos que me conocen pueden dar veracidad a eso. Pero hoy estamos obligados a hacer todos estos PowerPoint para poder dar las diferentes clases. Pero, como decía Manuel, nosotros no tenemos que ser profesionales de apuntes ni de PowerPoint. Tenemos que ser profesionales que han adquirido su conocimiento a través de los libros. Si más libros pueden leer, mejor, porque eso los va a preparar mejor para el día de mañana. Básicamente es así. Y el uso del libro no solamente es para que hoy se aprendan una serie de técnicas, sino para formar criterios y formarlos de la mejor manera posible. Tal vez se van a olvidar, estoy seguro, de un montón de cosas, pero de lo que no se van a olvidar es del libro del cual sacaron todos estos conceptos, todos estos conocimientos y pudieron formar criterios para enfrentar situaciones. Entonces, no le tengan miedo a los libros.
Al contrario, los libros nos abren las mentes, nos abren las posibilidades, nos dan la posibilidad de aumentar nuestro léxico y poder usar palabras cuando uno tiene que ir a desarrollar un tema, que no lo dan los apuntes ni los PowerPoint. Insisto, con el primer capítulo donde hablamos de la cuestión del proceso de diseño, y al final se hace énfasis en la necesidad de que los profesionales adquieran la capacidad de saberse expresar, básicamente. Y eso se hace con gimnasia. Así como uno quiere tener músculo en los brazos, o estar más delgado, y para eso tiene que hacer gimnasia, bueno, es así, básicamente. Bueno, por favor, vayan estudiando, porque vamos atrasados. Desgraciadamente se ha empezado más tarde este semestre, y como les decía, el martes ya han dado el final del semestre, que es el 30 de noviembre, o sea que uno pensaba que iba a tener un poco más de tiempo y no lo va a tener. Así que vamos a estar ajustados con la toma. Yo ya tendría que estar tomando el primer parcial, y se va a ir una semana más, o unas 2 semanas más. Así que vayan preparándose y aprovechando todas las clases que vamos a dar ahora a partir del martes que viene, con teoría y práctica, sobre todo la práctica, para poder hacer el parcial. Entonces, por favor, vayan aprovechando todas estas clases, y además vayan leyendo lo que ya hemos visto anteriormente. Bien, sigamos con análisis de posición de los elaboramientos. Habíamos comenzado con el análisis de posición de un cuadrilátero articulado. Básicamente, después de haber dado la forma gráfica de resolverlo. Bien, y para poder resolver un mecanismo de 4 eslabones de cuadrilátero articulado, dijimos que lo que íbamos a hacer era expresar, no me gusta la palabra reemplazar, pero expresar básicamente a los eslabones a través de vectores posición. Para eso tuvimos que hacer todo este previo conocimiento recordación, recordación, estoy hablando bien, sí, de cómo se expresaba un vector, de las diferentes formas de expresar un vector, entre las que sabemos polar, cartesiana, y finalmente una que es la que vamos a usar nosotros, la notación polar compleja. Bien. ¿Por qué? Porque dijimos que era la manera de llegar al mismo desarrollo, a las mismas ecuaciones, pero de una forma más simple, porque habíamos dicho que la forma polar compleja que usa A e a la j tita, la derivada de esta función, a la función e a la j tita, es igual a la función misma. Bien. Entonces, reemplazábamos a cada eslabón por un vector, ¿sí? Cuyo módulo, el módulo de cada uno de esos vectores, es igual a la longitud. La longitud dijimos que, para ser más simple el desarrollo, la íbamos a expresar por una letra. En este caso A, B, C y D. Donde A es el módulo del vector R2, que va a reemplazar al eslabón de entrada 2.
cuyo ángulo es θ2. Bien. Dijimos también el uso lógico de los sistemas de referencia para hacernos más sencillo y cómodo el desarrollo y el entendimiento del problema que tenemos enfrente, y una de las formas de hacerlo era hacer coincidir el origen del sistema de referencia con uno de los pivotes fijos del mecanismo, en este caso el O2, y que uno de los ejes, en este caso el eje de las X, coincidiera con el bastidor. Esto da como posibilidad que los ángulos que este vector R1 forma con el eje de las X sea 0, y siendo θ2 la variable independiente, los ángulos que nosotros debemos obtener, que son las variables a conocer, son θ3 y θ4. La idea era llegar a un par de ecuaciones que nos den θ3 y θ4 en función de las variables conocidas, que son las longitudes de los eslabones y el ángulo de entrada. Bien. Finalmente, lo que hacíamos era un ciclo cerrado, o sea, obteníamos la ecuación de lazo vectorial cerrado, que es básicamente ir caminando, le llamo yo, a lo largo del mecanismo, ¿sí? Haciendo la suma de los vectores, y sumándolo de acuerdo a los signos que estos tienen en el sentido del movimiento. Entonces, por eso tenemos R2 más R3 menos R4 menos R1 igualado a 0, porque salíamos de 0 y llegábamos a 0. Entonces, por eso es una ecuación de lazo vectorial cerrado o polígono cerrado de vectores. Bien. Bien. Entonces, después poníamos en función de la forma polar compleja, reemplazábamos a cada vector, o lo colocábamos a cada vector en función de la forma polar compleja. Finalmente por la identidad de Euler, podemos reemplazar a cada función por su identidad de Euler, y llegamos a colocar a la ecuación de lazo cerrado en función de cosenos y senos. Una vez que colocábamos la ecuación de lazo cerrado en función de cosenos y senos, nosotros sabemos que esto nos va a dar la parte real y la parte imaginaria, o sea, la componente en X y la componente en Y, donde la parte real, que serán todos los productos del módulo por el coseno, en cada uno de los casos, me va a dar la parte real, y el producto del módulo por los senos me va a dar la parte imaginaria, o sea, la proyección sobre el eje de la Y. La idea es llegar, como lo podríamos hacer por otros tipos de medios, ¿sí?, a este par de ecuaciones que básicamente van a formar un sistema de dos ecuaciones donde, como no puede ser de otra manera, según el análisis matemático, podemos soportar hasta dos incógnitas. En este caso, las dos incógnitas son los ángulos θ3 y θ4 de los eslabones restantes. θ2 y los valores de la longitud de los eslabones, que son A, B, C y D, son nuestros datos conocidos. Bien. Dije que si bien es un sistema de dos ecuaciones, digamos que podemos resolver, las variables se encuentran como argumentos de una función trigonométrica. Entonces son lo que se denominan las funciones, los sistemas trascendentes, que los podemos resolver, pero tienen su laboriosidad, básicamente. Por eso se dice, como les decía el otro día, que el análisis
posición desde el punto de vista analítico, nos presenta un esfuerzo más importante que en el caso de hacer el trazado gráfico para determinar los ángulos θ3 y θ4. Pero una vez llegadas las ecuaciones, a las ecuaciones correspondientes, es más simple a través de un programa que el mismo programa nos resuelva para todas las posiciones que queramos los valores de θ3 y θ4, que es lo que vamos a buscar. Bien, ¿cómo hacemos esto? Básicamente, de este sistema de ecuaciones, tendremos que buscar la forma de despejar o de eliminar alguna de las dos variables. Entonces, por eso es que habíamos despejado la componente de b coseno de θ3 y de b seno de θ3 en el primer miembro, en función de las demás componentes, de tal manera que una vez que la tengo expresada de esta forma, elevamos al cuadrado a ambos miembros de las dos ecuaciones y sumamos. De esa manera formamos esta identidad trigonométrica que sabemos que vale 1. Básicamente de esa manera eliminamos una de las variables. Y nos quedaba esta ecuación donde b cuadrado, que es uno de los módulos en este caso del acoplador, elevado al cuadrado, igual a este segundo miembro, que es básicamente dos identidades trigonométricas, que una es un binomio cuadrado perfecto y el otro es un trinomio cuadrado perfecto. Bien, seguimos desarrollando esto. Yo les expliqué, una vez que llegamos a esto, que es el binomio y el trinomio, cómo escribirlo. Todo esto lo tenemos que desarrollar. Yo no les pido que se desarrollen esto, pero sí hay una técnica acá muy simple para poder llegar a escribir esta ecuación. Entonces ustedes miran el trinomio cuadrado perfecto y ven que está A, C y D. Entonces, como primera será A cuadrado más C cuadrado más D cuadrado. Menos, siempre mirando al trinomio, menos 2A por D, el primero por el segundo, los longitudes de los eslabones, por el coseno de θ2. Más, el segundo miramos ahora, más 2C por D por el coseno de θ4, y forman este otro sumando. Y finalmente, el último es en función de este binomio cuadrado perfecto. Entonces va a ser menos 2A por C por el seno de θ2, seno de θ4, más coseno de θ2, coseno de θ4. Lo estoy sacando a la resolución del trinomio y del binomio en función de hacer esa como una regla mnemotécnica, básicamente. No es una regla mnemotécnica, es mirar eso. Bien. Después, lo que hacíamos es dividir tanto ambos miembros por 2AC, por este número, vamos a decir así, 2AC, que multiplica este paréntesis. De tal manera que, y luego vamos a despejar este término que nos va a quedar solito, este paréntesis nos va a quedar solito. Y todo lo demás nos va a quedar en el primer miembro. Y nos va a quedar, cuando hagamos esta división, háganlo ustedes, háganlo, van a ver que no es difícil esto, no para nada. Cuando dividan en 2AC a todo esto, les va a quedar justamente este término, A cuadrado más C cuadrado más D cuadrado, menos B al cuadrado, porque acuérdense que todo esto, toda esta parte de acá,
pasa al primer miembro. Y nos va a quedar todo esto, conjuntamente con B, en el primer miembro, igualado a esta parte de acá. Entonces, por eso salen estos términos, estas expresiones, ¿sí? Todas expresadas a través de las longitudes de los eslabones, y que son todos valores conocidos, y que le llamamos K3, una constante, K3. Después, de acá, al dividir por 2AD sobre 2AC, y nos va a quedar D sobre C. Por eso K2 será D sobre C, que acompaña a coseno de θ 2. Y lo mismo va a pasar con coseno de θ 4 cuando dividan 2CD en 2AC, y les va a quedar D sobre A. Por eso aparecen a estos términos, a estos cocientes, les llamamos K1, K2 y K3. Por eso, finalmente, la ecuación esta queda según la forma K1 por coseno de θ 2, K1 por coseno de θ 2, menos K2 por coseno de θ 2, más toda esta parte, que son solamente valores conocidos, que son K3, igual a ¿quién? A este paréntesis que está acá. Pero este paréntesis que está acá, este paréntesis, es otra identidad trigonométrica, que es el coseno de la diferencia de dos ángulos, que la vamos a expresar de esta manera. Por lo tanto, nos queda esta ecuacióncita acá, que se llama ecuación de Freudestein, que es una ecuación que de cualquier manera es una ecuación que aún no resuelve nuestro problema, porque todavía tenemos la variable como coseno, como argumento de una función trigonométrica. Entonces, finalmente, se sigue con este desarrollo, y se aplican otras identidades más, que son la identidad del ángulo mitad, y que es reemplazar al coseno de θ por una expresión que ya van a ver en el libro, cuando lo lean, no importa, desde el punto de vista que yo no se los voy a pedir, pero sí tengan por lo menos curiosidad de verlo, que es de la tangente del ángulo mitad. Entonces, finalmente, cuando ustedes reemplazan los cosenos de θ 4 por esta identidad, llegan finalmente a una ecuación como la que tenemos acá, que es una ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática donde vamos a tener un valor constante, que son A, B y C. Este A, B y C, como el K1, el K2 y el K3, están en funciones de los mismos valores, que son los valores de los módulos de los eslabones, y también del ángulo θ 2. O sea que son todos valores constantes, A, B y C. Y nos va a quedar como función, como la variable, justamente la tangente de θ 4 sobre 2. Pero es una ecuación cuadrática, básicamente, en tangente de θ 4, 2. Y eso, como ya sabemos del análisis matemático, toda ecuación cuadrática tiene una solución, o mejor dicho, tiene dos soluciones que están expresadas a través de esta ecuación, que es menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Bien, esto, en función de que yo tengo un signo más y un signo menos, acá, nos va a dar dos valores de θ 4. O sea que nosotros, cuando resolvamos esta ecuación, vamos a tener dos valores de θ 4 en función de que acá sume o reste estos valores que están acá. Bien, esa
posibilidades, estas dos posibilidades, básicamente, nos van a dar soluciones que van a poder ser reales o iguales, reales o desiguales, o complejas conjugadas. Es decir, vamos por el caso de complejas conjugadas. Si yo tengo que dentro de los términos, dentro de esta raíz, me da negativo, quiere decir que yo voy a tener un número complejo y la solución va a ser compleja. Básicamente, ¿qué significaría que esto me dé negativo y que me dé una solución compleja conjugada? Significa básicamente que las longitudes de los eslabones que hemos encontrado, que hemos sintetizado, no pueden llegar a conectarse para ningún valor de θ 2. O sea, del eslabón de entrada manivela. Entonces, cualquiera sea la posición que yo le dé a θ 2, este conjunto de eslabones, ¿sí?, no pueden llegar nunca a poder formar un mecanismo de cuadrilátero articulado. La otra posibilidad es que los valores que hayamos encontrado de θ 4 correspondan a valores de θ 2 para los cuales el mecanismo ha superado las posiciones de agarrotamiento, en el caso de un mecanismo de doble balancín de Grasov, que es lo que tienen mostrado ustedes acá abajo, ¿sí? Es decir, yo tengo un mecanismo de cuadrilátero articulado, ¿no es cierto? De cuadrilátero articulado que es un doble balancín. Por lo tanto, sabemos que este mecanismo puede moverse, o sea, si yo tomo el eslabón de entrada y lo muevo hacia la izquierda, y va a llegar un momento que el 2 y el 3, ¿sí?, van a ponerse colineales. Al ponerse colineales, eso da como resultado una configuración triangular del mecanismo, lo cual es una estructura. Quiere decir que este mecanismo no puede seguir, este eslabón no va a poder seguir moviéndose hacia la izquierda. Lo mismo que si ahora tomo, o desde el mismo 1, o desde el 3, acá, muevo el mecanismo hacia la derecha, ¿qué va a pasar? Que va a llegar un momento en que el eslabón 1 y el 2, el 1 y el 2 se van a poner colineales, formando también una configuración triangular que es otra estructura. Es otra situación de agarrotamiento de este mecanismo. Por lo tanto, este mecanismo puede funcionar, su universo de funcionamiento estaría entre esta posición que adopta 1 y finalmente la que 3 está adoptando. O si quieren mirarlo desde el 1, desde esta posición o orientación angular hasta esta posición angular. Entonces, todo este ámbito sería el ámbito de funcionamiento de este mecanismo. Todo lo que pase para acá, ¿sí?, en la situación de que uno pudiera seguir funcionando y poder completar 360 grados, todos estos lugares posibles que podría haber tenido ese mecanismo no existen. Entonces, ¿quiénes representan a esa situación? Son el caso de complejos conjugados. Lo mismo pasa para un mecanismo de manivela-balancín que también tiene sus posiciones límites, básicamente. Entonces, este eslabón de salida puede
funcionar entre esta posición extrema y esa posición extrema. Todas las posibilidades que pueden haber para acá no existen directamente. Y están expresadas a través de la solución compleja conjugada. Bien. De las otras dos posibilidades, que son la de que las dos soluciones, o sea, los dos valores de θ 4, sean iguales y reales, generalmente no se da, pero sí se da el caso de que sean reales y desiguales. Esta situación de θ 4 con dos valores, o sea, dos valores reales, pero distintos, da como resultado lo que se denomina las dos ramas del mecanismo, del eslabonamiento, que son la rama abierta y la rama cruzada, o mecanismo abierto o mecanismo cruzado. En el dibujo, ahí en la gráfica podemos ver estas dos situaciones, básicamente, ¿sí? En línea llena tendríamos el caso, como estoy indicando acá, de la rama abierta, ¿sí? Del cuadrilátero articulado. Y indicado con línea de punto y trazo, estaríamos indicando la situación del mecanismo cruzado. ¿Qué diferencia hay entre un mecanismo y otro? Básicamente, ¿por qué abierto y por qué cruzado? Y bueno, eso se denomina básicamente en función de colocar al eslabón manivela, o sea, el 2, colocarlo en el primer cuadrante, ¿sí? Con su valor θ 2. Bien. Si los dos eslabones adyacentes al más corto, que es el eslabón 2, se cruzan, es decir, el eslabón bastidor y el eslabón acoplador se cruzan, se interceptan, entonces estamos ante la configuración o rama cruzada del mecanismo. Si esto no sucede, o sea, si el eslabón acoplador y el eslabón bastidor no se intersectan, no se cortan, y entonces estamos ante la configuración o rama abierta del mecanismo. El hecho de que estas dos posibilidades pueden ser solución a nuestro problema. Cualquiera de las dos pueden ser las soluciones a nuestro problema de control de movimiento. Ahora, con el solo conocimiento de las longitudes de los eslabones, no podemos determinar si la rama abierta o si es la rama cruzada la que nos va a dar la solución a nuestro problema. Entonces eso lo tendríamos que analizar, ¿sí? Ahora bien, ¿qué diferencia hay, digamos, en cuanto al armar la forma abierta o la forma cruzada? Es básicamente, es con el mismo mecanismo, con los mismos eslabones, con las mismas longitudes de los eslabones. Lo único que hacemos es, si estamos en la condición de rama abierta, desarmar